Nacido en Colonia Carolla, doctor en Biología de la Universidad Nacional de Córdoba y ganador este año de uno de los premios científicos internacionales más reconocidos en el rubro de la ecología. Pedro Jaureguiberri, de 44 años, es especialista en ecología del fuego, los impactos y reacciones de los ecosistemas ante incendios. Pedro está en el living de Telefe Noticias. Bienvenido, Pedro. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, en estos tiempos donde lamentablemente las imágenes de los incendios recorren el país, no solamente Córdoba, nos interesa mucho saber, bueno, cuál es tu trabajo, cuál es tu estudio en esto. Bueno, mi trabajo es en ecología del fuego, que básicamente es estudiar el rol del fuego en los ecosistemas. Y mis estudios lo que he hecho principalmente ha sido ver la respuesta de las especies dominantes, las más importantes, de los bosques, del bosque chaqueño del oeste de la provincia de Córdoba, distintos tipos de especies, hierbas, arbustos, árboles, y ver también cómo se queman, cuáles son más inflamables que otras. Ese tipo de estudios hemos hecho. Y más recientemente estudios de seguimiento en algunos sitios que se han quemado hace un tiempo para ver cómo se ha recuperado la vegetación también. ¿Y cambia algo el impacto que se está registrando ahora con respecto a, por ejemplo, lo que pasaba 30 años atrás? El patrón es bastante similar en términos de área quemada, por ejemplo. Los relevamientos que se han hecho de los últimos 30 años, hay picos en algunos años donde hay más hectáreas quemadas y después hay valles que tiene que ver un poco con la dinámica de la acumulación de material vegetal, y también está muy relacionado con las precipitaciones del año previo a los incendios. Cuando llueve un poco más el año anterior, se acumula más biomasa, entonces se ocurren incendios que generalmente se quema un área más grande de incendios. Pedro, viendo las imágenes de los incendios registrados recientemente aquí en Córdoba, que no tienen la misma magnitud de lo que ocurrió en el 2013, en el 2020, te pregunto, ¿cuánto tiempo le lleva al ecosistema volver a recuperarse? Bueno, eso es súper variable. Nosotros lo que hemos visto en los estudios de fuego es que hay una variabilidad muy grande, incluso a pequeña escala, dentro de un mismo incendio. Y los factores principales tienen que ver con el tipo de vegetación, las condiciones climáticas cuando ocurre el incendio también impactan mucho. No es lo mismo un incendio en un pastizal, por ejemplo, que suelen ser de baja intensidad, se mueve muy rápido el fuego, generalmente se quema más área en ese tipo de ecosistemas, que en un arbustal o un matorral típico de las sierras de Córdoba, en donde hay más biomasa acumulada, lleva más tiempo al fuego avanzar, es más intenso el fuego. Y en los bosques maduros es más difícil que entre el fuego, es bastante raro que se quemen, pero si se dan las condiciones climáticas puede entrar el fuego y en ese caso el impacto es mucho más grande. Los tiempos de recuperación dependen un poco de las especies que estén presentes. Si hablamos de un bosque maduro, se puede tomar como referencia los árboles más antiguos que están en ese bosque, y en ese caso estamos hablando de mucho tiempo. En el caso de los matorrales varía bastante dependiendo del tamaño y de las especies que hay. Por ahí entre 5 y 15 años o 20 años se pueden recuperar. Hemos visto algunos casos en donde es difícil de decir dónde ocurrió el incendio después de unos cuantos años, y en los pastizales es bastante más rápido. Depende también de qué pasa al año siguiente, de si llueve, si hay suficientes lluvias. Pedro, hay muchos factores. Hay más conciencia ambiental, más preocupación social, pero las leyes no acompañan. Se arrancan un montón de incendios y no hay gente que termine en la cárcel o que prospere un juicio con una sentencia. ¿Hay salida a eso? Y la verdad que no sé, es complicado. Las fuentes de ignición son muchísimas, las causas son muchas también. Muchos incendios son intencionales, eso es lo más difícil para mí. ¿Mucho piromaníaco? Sí, la verdad que no sé, por distintas intenciones, pero es muy difícil de controlar eso. Las otras causas, yo pienso que ajustando un poco el cumplimiento de las leyes se podrían disminuir bastante las causas de ignición en los casos que es accidental, por negligencia, por mal uso, por malas prácticas o por fallas en la infraestructura, como ha pasado a veces con el tema de los cableados eléctricos. Ese tipo de cosas, pienso que con un poco de esfuerzo se pueden disminuir toda esa fuente de ignición y reducir un poco los focos de incendio que se vuelven muy difíciles de controlar porque el área a controlar es enorme, ¿no? Es muy grande. Pedro, ¿qué pasa después de un incendio? ¿Cómo se presenta ese suelo después de un tiempo prolongado? Fuera de cámara hablábamos de lo que pasó hace un tiempo atrás en el sur, en Esquel, no solo con los incendios, sino también con las cenizas de los volcanes. ¿Cómo se vuelve ese suelo? Porque muchos dicen que la ceniza les hace bien. Bueno, ese tipo de procesos ecológicos
ocurren en muchos ecosistemas en donde el fuego ha estado presente por mucho tiempo. En Córdoba, en realidad, los incendios existen desde mucho antes que el ser humano, por causas naturales, como los rayos. Actualmente, por supuesto, que son muy pocos los casos. Ha habido algunos en los que se inician por rayos. El 90 y pico % de los casos es porque los inicia el ser humano, ¿no? Pero el ecosistema tiene cierta tolerancia a los incendios, sobre todo de baja y media intensidad. La mayor parte de las especies tienen cierta tolerancia. Entonces, los ciclos naturales de incendios que han sido modificados por el ser humano, a veces son útiles para que los ecosistemas liberen nutrientes y surjan otras especies que no surgirían si no ocurren esos procesos naturales. Lo que pasa es que eso tiene que ocurrir dentro de umbrales naturales y de límites que se han salido de control por la presencia del ser humano, ¿no? Hablabas recién de especies más o menos tolerantes. ¿Cuáles son las más tolerantes y cuáles las menos? En general, de las especies que yo estudié, por lo menos que son las más importantes de los bosques del oeste, las especies arbustivas típicas de las sierras, como las acacias, los aromos en general, que son varias especies, son muy tolerantes a fuegos de baja y media intensidad, rebrotan muy bien desde la base o desde las ramas que sobreviven el fuego, casi todas ellas. ¿En cuánto tiempo? Y apenas ocurre el incendio, si ocurre más o menos en esta época y llueve bastante, en una temporada de crecimiento uno puede ver los brotes al año siguiente y eso empieza a crecer, y si son las ramas que sobreviven porque el incendio no fue de tan alta intensidad, el arbusto puede recuperar bastante rápidamente la biomasa que tenía, ¿no? ¿Y las menos tolerantes? Y menos tolerantes, hay pocas de las que estudié yo. Hay como un gradiente dentro de los propios arbustos, probablemente un poco menos, alguna acacia que está más en el oeste de Córdoba, no tanto en esta zona de las sierras nuestras, que rebrota un poco menos, o la jarilla, que rebrota un poco menos, y algunas hierbas que no son tan tolerantes. Pedro, pensaba en el impacto a mediano plazo, imaginándonos que de repente se viene un febrero lluvioso, como el que tuvimos en el mes de febrero puntualmente, pero claro, quería decir en el año 2015, donde se produjeron las inundaciones en Sierras Chicas. Digo, teniendo incendios, teniendo un suelo dañado, donde la corriente del agua no tiene límite, porque ya no tiene arbusto, no tiene árboles, ¿puede provocar inundaciones? Y sin duda que tiene un impacto. Como te decía antes, por ahí eso no ocurre a gran escala, pero sí en lugares puntuales donde se da esa combinación, en donde hubo un incendio de alta intensidad, por ejemplo, el suelo queda muy deteriorado, con muy poca materia orgánica. ¿Queda compacto? Queda pulverizado, entonces las partículas están mucho más cerca una de otras, es lo que pasa. Entonces el agua no puede infiltrar tan rápido como en un suelo con materia orgánica, que está mucho más aireado. Y eso en ciertos lugares donde pasó eso y encima después llueve más, seguro que va a causar mucho más escorrentía que en un lugar donde la vegetación volvió porque el fuego no fue tan intenso, por ejemplo. Claro, muchas veces del efecto esponja, ¿no? ¿Qué te pasa a vos que sos un estudioso de esto cada vez que ves esas imágenes del fuego? Cada año el fuego que consume nuestros bosques nativos, lo mejor que tenemos en cuanto al paisaje. Y pienso que es algo muy difícil de controlar. Es difícil encontrar la forma de convivir de una manera sostenible, llamémosle, con el fuego. Es un factor que ha estado presente por mucho tiempo y que es muy difícil de pensar en una Córdoba sin fuego. Claro, sin ningún incendio. Es imposible, no ha pasado tampoco en ningún otro lugar del mundo. Y siempre están las fuentes de ignición que hay que controlarlas, y entonces siempre hablamos en Ecología del Fuego de un manejo integral del fuego que tenga un aspecto preventivo, tratar de disminuir esas fuentes de ignición, sobre todo en las zonas más conflictivas, que es donde está el ser humano. Lo vemos claramente en los mapas de incendios, hay una correlación con la presencia de caminos y presencia de zonas urbanas. Entonces, apuntar a controlar eso y tratar de mantener los incendios en esos límites que yo te decía, que no sean tan perjudiciales para la naturaleza, ¿no? Muchísimas gracias, Pedro, por haber estado con nosotros hoy en nuestro living. Gracias a ustedes. Y bueno, también concientizarnos, ¿no? Desde chicos hace falta. ¿Nos vamos? Nos reencontramos a las 20 la segunda edición. Acuérdense que desde las 5 de la tarde ya nos ponemos en la previa del partido de la selección. Tecito con la Argentina. Chao, gracias.